Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestras Condalab Talks. Mi nombre es Elena y yo soy jefa de producto en Condalab y hoy quería daros unas breves pinceladas para que pudierais tener una mejor idea sobre nuestro enorme portfolio de soluciones en temas de modelos celulares para diversas aplicaciones, tanto líneas como tejidos adaptados a cualquier aplicación de las que tengáis entre manos. Ahora que ya me habéis puesto todos cara, os quito la cámara y paso a presentaros esta webinar. Bueno, aquí tenéis una breve visual de lo que vamos a cubrir hoy en esta sesión. No os preocupéis porque no me voy a parar a analizar cada una de todas las líneas o modelos que llevamos, sino simplemente, como digo, daros unas breves pinceladas para que veáis todas las opciones que podemos ofreceros, tanto en tema de líneas celulares de distintos tipos, como servicios celulares muy demandados y también, finalmente, algunos tejidos y fluidos que también podemos ofreceros. Ya sabéis que la elección de un modelo adecuado es el punto de partida para cualquier estudio de investigación. Se intenta buscar un modelo que sea lo más representativo posible y que pueda dar unos resultados de mayor impacto. Bueno, pues sin más, primero me paso a presentaros nuestras principales líneas celulares, que como sabéis constituyen una de las principales herramientas, tanto en investigación médica como biológica, ya que pues, si lo comparamos con un modelo multicelular vivo, un animal o un organismo, pues son mucho más sencillas de mantener y de cultivar en el laboratorio. Y bueno, lógicamente gracias a ella, pues a día de hoy tenemos muchísimo más conocimiento sobre distintas enfermedades, nos han permitido también analizar la respuesta a distintos fármacos, desarrollar nuevas terapias o también determinar el efecto que distintas mutaciones o alteraciones genéticas pueden tener en las células. Pero claro, la primera pregunta que siempre nos hacemos a la hora de elegir una línea celular es si queremos trabajar con células primarias o con líneas que sean inmortales. Como sabéis, las líneas primarias se aíslan directamente de un paciente o de un modelo animal y conservan todas las características morfológicas y funcionales del tejido de origen. Por tanto, podríamos decir que son la primera aproximación más parecida al tejido que queremos estudiar, con sus limitaciones, por supuesto, porque es un cultivo ex vivo, pero bueno, es lo que más se aproxima a eso que queremos estudiar. El principal problema que tienen las células primarias, como todos sabéis, es que tienen una vida útil relativamente corta. Son bastante delicadas. Conforme las vamos replicando en sucesivos pases, empiezan a entrar en senescencia, a envejecer y van perdiendo pues, esas características morfológicas, funcionales y de expresión que era precisamente lo que las asemejaba tanto al tejido de origen. Por tanto, dejan de ser relevantes llegado un punto. Y eso significa que hay que volver a reclutar nuevas muestras con toda la complejidad, tanto ética como logística, que eso supone. Conseguir nuevos donantes, conseguir pues un mayor número de células y, lógicamente, eso lleva asociada también una menor reproducibilidad en vuestros resultados, porque al ser las células tomadas en distintos momentos y de distintos donantes, etcétera, pues los resultados pueden no ser exactamente los mismos. Pero, como digo, sería el fenotipo y genotipo más parecido al tejido de origen. Y en el otro extremo tendríamos las líneas inmortalizadas, que son, en este sentido, líneas primarias a las que se les han introducido ciertas alteraciones para que puedan escapar del proceso de senescencia habitual por el que pasarían. Y eso permite cultivarlas pues, casi hasta el infinito, podríamos decir, ¿no? Entonces supone, lógicamente, un modelo mucho más cómodo a la hora de mantenerlo en el laboratorio, porque es una fuente inagotable de células de un mismo tipo y es mucho más sencillo y te minimiza todos esos problemas de reproducibilidad que comentábamos en el tema de las primarias. El problema en este caso, pues que al haberle introducido esas modificaciones genéticas para que no entren en senescencia, no sabemos si podemos haber trastocado otras características cruciales o no de estos modelos. Por tanto, siempre hay que hacer con las líneas inmortalizadas una primera validación funcional para confirmar que efectivamente siguen manteniendo estas células las características que nos interesaban para estudiar el modelo, si siguen manteniendo pues esa morfología característica, el perfil de expresión que queremos validar y todas las características que nosotros buscamos en ese modelo.
Desde Condalab ya ponemos a vuestra disposición un catálogo muy amplio de primarias y de inmortalizadas, que como veis no cubre solo humanos, sino que cubre distintas especies. Tenemos de humano, tenemos de rata, ratón, tenemos modelos bovinos, porcinos, caninos, y como veis aquí también tenemos mucha diversidad en cuanto al tejido de origen o el sistema biológico del que procede. Cubrimos pues sistema respiratorio, sistema reproductivo, sistema cardiovascular, neuronal, etcétera. De nuevo, no voy a enumeraros cada una porque no acabaríamos nunca, pero simplemente que sepáis que podéis acudir a nosotros para consultarnos sobre cualquier necesidad que tengáis y os ofreceremos todas las opciones de ese tipo celular o de ese sistema biológico. Las líneas siempre se os entregan con su certificado de validación y, por supuesto, cumpliendo todos los requisitos de descontaminación. No tendréis nunca problemas de micoplasma ni de otros contaminantes microbiológicos. Y ofrecemos dos rangos de precios, uno especial para la investigación académica sin ánimo de lucro y otro tipo de precios para empresa privada con explotación comercial, ¿no? El proceso para adquirir cualquiera de estas líneas, tanto primarias como inmortalizadas a través de Condalab, es muy simple. Realmente, una vez que hayáis elegido vuestras células que os interesan y os hayamos facilitado el presupuesto, las condiciones de cultivo, etcétera, lo único que tenemos que hacer es firmar con vosotros un acuerdo de transferencia de material biológico y una vez nos tramitéis el pedido a Condalab, nosotros nos encargaríamos de gestionar todo el proceso, de la importación de las células, del envío a vuestro laboratorio, gestión de aduanas, todo, para que vosotros no tengáis que preocupar por nada. Una cosa también interesante que se aplica, no a todas, pero a casi todas las líneas que ofrecemos, es que podéis contratar también un seguro celular. Básicamente esto supone que si en los 4 o 6 meses después de adquirir esta línea celular veis que hay algún problema con la línea, que no proliferan como deberíais o que ha habido algún problema, se han extraviado, se han descongelado, etcétera, si habéis contratado este seguro celular os podemos reponer sin ninguna pregunta un vial gratis de esa línea celular. Y si no habéis necesitado solicitar esa reposición, lo que haríamos es que el precio del seguro celular se transformaría en crédito para poder usar en productos de biología celular con nosotros. Es una solución bastante interesante porque sabéis que el transporte de líneas celulares y que el mantenimiento pues, no siempre es tan fácil. Y con esto tenéis ahí más tranquilidad de mente. Otra cosa interesante también, de la mayoría de nuestras líneas primarias o inmortalizadas, antes de comprar la línea en sí, podéis solicitarnos que os enviemos el ARN o un lisado celular. Si no tenéis muy claro qué modelo realmente se ajusta y antes de hacer esa inversión queréis hacer este tipo de pruebas, pues sin problema, nos solicitáis el ARN o el lisado y así podéis hacer ese primer screening y valorar si efectivamente corresponde a vuestras necesidades. Incluso si no podéis hacer ese tipo de caracterizaciones, también nos podéis solicitar que os hagamos el análisis de expresión de los marcadores de interés que queréis controlar en la línea que tenéis mirada. Cuando nos solicitéis información, siempre podemos dar acceso a este buscador, que me parece muy cómodo, en el que podéis ya seleccionar qué categoría de células estáis buscando, qué especie es la que os interesa, de qué sistema biológico queréis las células, incluso dentro de cada sistema, pues qué tipo celular específico. Como os comentaba, el catálogo es bastante amplio. En primarias tenemos más de 400, pero en inmortalizadas tenemos más de 1.500 líneas. Como veis, es nuestra principal especialidad y además ofrecemos sistemas de inmortalización muy variados. Tenemos sistemas TERCH, tenemos sistemas SV40, pero tenemos también en minoría otros sistemas de inmortalización que podéis consultarnos. Y en la mayoría de los casos, tanto para estas primarias como estas inmortalizadas, siempre os comentaremos los medios que se recomiendan para su cultivo, para la criopreservación, etcétera. Y de hecho ofrecemos para casi cada tipo celular un pack de cultivo que incluye ya un medio base bajo en suero y también los factores de crecimiento y los suplementos aparte que están especialmente optimizados para el cultivo de esa línea, de ese tipo celular. También tenemos un catálogo interesante en líneas tumorales, más de 580, fundamentalmente de humano y de ratón, pero también algunas de otros animales, que como sabéis pues son de gran utilidad para dilucidar un poco los mecanismos moleculares de los tumores, estudiar inmunología en cáncer o desarrollar y probar ciertas terapias.
Aquí en muchos casos también podréis solicitarnos por adelantado el ADN genómico, en otros casos solo el ARN o el lisado. Y, de hecho, el catálogo de líneas tumorales, fundamentalmente en nuestro caso, viene de Europa, lo que significa que no solo no tenéis que preocuparos por las aduanas, que obviamente las gestionamos nosotros, sino que además la entrega será bastante más rápida y con menos complicaciones. Aquí os dejo también algunos ejemplos y también tendréis acceso a un buscador en el que podréis seleccionar en función del donante, del sexo, de la etnia, de la edad, el tipo de tejido, el tipo de tumor, etcétera. También tenemos catálogo de líneas de células madre. Fundamentalmente aquí lo que ofrecemos son mesenquimales humanas de distintos orígenes, pero también tenemos, por ejemplo, algunas primarias neuronales. También tenemos células madre embrionarias humanas y algunas líneas de células madre de animales que ya están inmortalizadas. Y sí que quería también llamar vuestra atención sobre nuestro catálogo de líneas inducidas pluripotenciales de humanos, que son 4 líneas fundamentales de la gama Celartis, que ya vienen optimizadas para cultivar con un medio especializado para mantener esta pluripotencialidad, que es el DEPSIES, y de hecho el medio viene también incluido cuando se adquiere la línea celular. Aquí os pongo algunos ejemplos en los que podéis ver pues, la edad del donante, el cariotipo y también os decimos ya a qué tipos celulares están confirmados que podéis diferenciar estas líneas inducidas pluripotenciales. Y por último, dentro del catálogo de líneas celulares ready to use, que ya podéis solicitar tal cual y que están prediseñadas, tenemos un catálogo muy interesante también de líneas celulares que ya tienen unas modificaciones que se expresan de manera estable, fundamentalmente con el uso de lentivirales. Y esto, lógicamente, pues, os permite hacer diversos estudios, bien para estudiar pues, mutaciones, sobreexpresiones, o, por ejemplo, si queréis identificar dianas terapéuticas, si queréis validar mecanismos moleculares de acción de vuestros compuestos o incluso para cuantificar o localizar genes de interés. Aquí tenemos, como digo, también más de 500 líneas, entre ellas pues, sistemas reporter, que simplemente son líneas celulares de distintos tipos, de las más habituales, que ya expresan, pues, por ejemplo, señal fluorescente con GFP o RFP, o por ejemplo con luciferasa. Tenemos también sistemas para estudiar el efecto silenciador de microARNs. Aquí lo que podéis solicitar son líneas de humano, de rata o ratón, que ya tienen algún gen con este reporter en la región 3' UTR para poder ver por luciferasa o por GFP el efecto silenciador de los microARNs que estáis estudiando. La colección más grande, de hecho, es la que se centra en todas estas enzimas, receptores, sobre todo pues, proteínas que están implicadas en mecanismos de señalización o de metabolismo de fármacos, por ejemplo, y ahí, como digo, el catálogo es muy variado, echadle un ojo cuando podáis porque es posible que las necesidades que han tenido otros investigadores sean parecidas a las vuestras y podáis aprovechar un trabajo que ya han hecho ellos previamente, solicitando este tipo de generación de modelos. Y por último, algo que también creo que puede ser muy interesante son nuestras líneas celulares para estudios de CRISPR. Por un lado tenemos líneas celulares, sobre todo de humano o de ratón, que ya expresan de manera permanente la endonucleasa Cas9, de manera que vosotros solo tenéis que transfectar esas células con los guías que hayáis diseñado, bien en forma sintética, bien en plásmido, bien por virus, para poder estudiar directamente ya el efecto de esos guías y generar un knockout, un knock-in, etcétera. Pero también tenemos líneas que ya tienen un knockout de cualquier gen de humano, de rata o ratón, que podéis solicitar directamente que pues una línea básica HEC 293 que ya tenga noqueado pues, un gen de una quinasa que estáis estudiando. Y esas están ya prediseñadas y listas para enviarlas. Pero si dentro de todo este catálogo todavía no habéis encontrado la línea celular que realmente se ajusta a lo que vosotros estáis buscando, lo que podemos ofrecer son los servicios celulares. Primero os ofreceríamos, por ejemplo, el sistema de inmortalización, el servicio completo de inmortalización, si tenéis, por ejemplo, pues unas células primarias que hayáis aislado de pacientes o de modelos animales y que queréis poder utilizar a largo plazo. En este sentido, a través de nuestros colaboradores os ofrecemos todo el servicio integral, de manera que vosotros solo tenéis que enviarnos la línea celular y nuestros colaboradores se encargarían de transfectarlas con todos los virus, fundamentalmente el antivirus o retrovirus,
para conseguir que vuestras células escapen de ese ciclo celular habitual y se puedan mantener permanentemente durante sucesivos pases. Y se os entregaría ya directamente la línea monoclonal validada y certificada con todos los requisitos. Nuestros colaboradores tienen un 98% de eficiencia en estos procesos de inmortalización, lo que quiere decir que tenéis muchas garantías a la hora de inmortalizar estas células. De todas formas, es un proceso en el que siempre os vamos a acompañar desde el principio para comentaros un poco la viabilidad del proyecto, cómo de fácil o difícil se ve, daros un precio aproximado en función de esta complejidad. Y también tendréis a vuestra disposición pues, muchísimas herramientas de inmortalización, como decíamos, no solo TERT o SV40, sino otra gama bastante amplia con la que podemos empezar a trabajar. Como digo, vosotros no os tendréis que preocupar de nada, simplemente haremos todo el proceso por vosotros, se os emitirá ese certificado comprobando que efectivamente la línea ha sobrevivido más de 30 pases. Se hará también una evaluación morfológica y un test de esterilidad microbiana para garantizar que está libre de micoplasmas y otros contaminantes. Aquí no os limitéis solo a humano o ratón. Es cierto que tenemos experiencia también con muchísimos modelos de otras especies. Entonces, pensando concretamente, por ejemplo, en aplicaciones para veterinaria, que sepáis que se pueden inmortalizar líneas de muchísimas especies. Otro servicio también cada vez más demandado es el de edición o incluso CRISPR, ¿no? En este sentido, el servicio que podemos ofrecer es para CRISPR directamente de knockout. No ofrecemos actualmente un servicio de knock-in, pero sí que podemos ofrecer otras modificaciones fundamentalmente con tecnologías lentivirales, pues como decíamos antes, ¿no? Para sobreexpresar algún gen de interés o algún gen exógeno o introducir alguna modulación de manera permanente en vuestra línea de interés. De nuevo, igual que con las inmortalizadas, se haría todo el proceso y se os entregaría ya directamente una población monoclonal validada que ya ha pasado pues, todos los correspondientes controles de calidad en cuanto a morfología, esterilidad y según la modificación que hayáis solicitado, pues se harán también otras comprobaciones extra. Por ejemplo, pues si habéis hecho CRISPR, pues se comprobará por Sanger si está en homocigosis, en heterocigosis, vuestra mutación de interés. Si habéis introducido un gen para sobreexpresar, se pueden hacer comprobaciones de análisis de expresión, etcétera. Aquí, por ejemplo, pues os he dejado cómo sería el workflow que siguen nuestros colaboradores para desarrollaros una línea customizada con un knockout del gen de interés. Y también comentaros que en este sentido nuestros colaboradores tienen acceso a todo el repertorio de líneas de la ATCC. De manera que si no queréis enviar vuestra línea porque os da miedo, porque no tenéis permiso para compartirla, porque no queréis que se pierda por el camino, podemos también partir de las líneas del repositorio ATCC. Nuestros colaboradores directamente la adquirirían y harían toda la edición y os entregarían ya la línea de la ATCC modificada. Y otro par de servicios que también pueden ser relevantes, el primero sería el de autentificación celular, que es algo que cada vez se demanda más incluso para ciertas publicaciones en revistas científicas, porque al final sabéis que las líneas celulares dan muchas vueltas, se comparten entre laboratorios, viajan mucho, se mantienen durante mucho tiempo y bueno, pueden estar expuestas a todo tipo de contaminaciones, pueden cruzarse, pueden sufrir mutaciones, alteraciones. Entonces, cada vez más revistas solicitan que antes de publicar hayáis hecho esa comprobación de que vuestra línea celular realmente es la que creéis y que no ha sufrido ninguna alteración y que realmente es el modelo de estudio relevante. Entonces, aquí lo que ofrecemos es un sistema muy sencillo en el que vosotros nos tendríais que enviar el ADN genómico de vuestra línea celular que queréis comprobar. Es un servicio que solo se ofrece para humanos, rata, ratón y perro. Y básicamente sería un perfil por los Short Tandem Repeats de acuerdo con los estándares internacionales. Aquí os pongo un ejemplo de cómo quedaría el certificado en el que vuestra muestra se compararía con la referencia, por ejemplo, de la ATCC que creéis que es y se harían pues estas pruebas fundamentalmente por este perfil de Short Tandem Repeats para ver el porcentaje de identidad, que en el mejor de los casos será de un 100%, pero en otros casos podréis ver que hay alteraciones inesperadas y es cuestión de ver si eso realmente afecta también a vuestros resultados o no. Y un último servicio que os podemos ofrecer también es el de detección de distintos patógenos o contaminantes en vuestras líneas celulares, fundamentalmente
para limitar los riesgos tanto a los investigadores o en las instalaciones y para otras líneas que podáis tener también en danza en el laboratorio. Aquí se trata de un sistema de comprobación por PCR que podréis elegir entre 3 o 4 niveles de comprobación. Podéis a lo mejor elegir el pack básico para detectar 7 tipos principales de patógenos o podéis iros al análisis más amplio en el que podemos ofreceros hasta 20 determinaciones de virus y micoplasma fundamentalmente. Tenemos uno para humanos y tenemos otro panel también específico para ratón. Aquí lo que tenéis que enviarnos son o las células o vuestro tejido o incluso algún fluido en el que queráis hacer estas comprobaciones. Bueno, y ya terminando con esta Condalab Talk, lo último que queríamos presentaros era nuestra colección de tejidos y fluidos, que ya bueno, son otro nivel extra de complejidad, pasado el nivel de línea celular, pero antes de llegar al modelo vivo como tal. Aquí lo que podemos ofrecer son fundamentalmente 3 tipos de ensayo. Los de hígado, donde podemos ofreceros hepatocitos primarios, línea EPA-RG, que sabéis que es un modelo muy habitual para estudios de farmacocinética, silensomas humanos o células hepáticas no parenquimales. Tenemos también un amplio catálogo de sistemas para ensayos en piel, pero también ofrecemos colecciones de sangre, de plasma, de suero o de las células sanguíneas. Y, por supuesto, también tenemos ahí diversas opciones, tanto de humano como de animal, de otros sistemas, de sistema renal, pulmonar o digestivo fundamentalmente. A destacar aquí quizá, pues por ejemplo, lo interesante de los silensomas, que son estos pools de microsomas de hígado humano a los que se les ha inactivado químicamente y de manera irreversible distintos citocromos P450. Estos silensomas fundamentalmente constituyen un modelo muy útil para estudios farmacológicos, sobre todo cuando estáis estudiando la interacción entre 2 fármacos que se administran a la vez. Y en cuanto a las pieles también, pues comentaros que fundamentalmente es muy relevante para estudios de cosmética, lógicamente, en los que se puede estudiar pues cómo penetran vuestros compuestos de estudio, si irritan la piel, si la sensibilizan o si se produce algún efecto tóxico o cómo se metabolizan estos fármacos de aplicación tópica. Aquí también tenéis mucha opción de customización de la muestra de piel. Se puede elegir el donante en función de la edad, del sexo, de su peso, de la etnia. Y luego también se puede elegir si queréis piel fresca, piel congelada, si la queréis en láminas o sábanas o si preferís en discos de diámetro más grande, más pequeño, con estrías, sin estrías. Y también podéis elegir de qué zona del cuerpo queréis la piel. Según el tipo de tratamiento que estéis valorando, pues os puede interesar quizá pues, algo para cuero cabelludo o directamente si estáis haciendo algo de cosmética de ojos, de sombra de ojos, por ejemplo, pues podéis solicitar muestras de párpado. En fin, hay una gama, no os enseño fotos demasiado realistas porque agradable a la vista tampoco es. Bueno, y con esto ya habríamos dado ese repaso a todo el catálogo que podemos ofreceros, pero por supuesto también tenéis, si queréis, nuestro catálogo disponible en la web. No es un catálogo, como digo, de todas las líneas celulares, porque como habéis visto son más de 1000 y 2000, pero sí que podéis tener un resumen muy visual de lo que os hemos comentado hoy en esta sesión. Si escaneáis este código QR os lleva directamente a nuestra web para descargar este folleto, en el que también de hecho tenéis algunas herramientas ya más orientadas a análisis celular, pues por ejemplo estudiar viabilidad, estudiar apoptosis, senescencia o estrés oxidativo. Y en cualquier caso, por supuesto, sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Cuando queráis nos podéis contactar por correo. Estamos mi compañera Laura y yo como jefas de producto especializadas en distintas líneas de producto y también tenemos a nuestro compañero Javier, que es nuestro especialista en aplicaciones NGS. Y con esto ya terminaría. No sé si tenéis alguna consulta, si tenéis preguntas podéis incluirlas en el chat. O si queréis, por supuesto, nos enviáis un correo. La grabación, si la necesitáis, la podemos poner a vuestra disposición más adelante, aunque también la colgaremos en la web. Y nada más. Quedo pendiente si tenéis alguna pregunta. A ver, por aquí. Vale.
Es posible, efectivamente, preguntabais si era posible tener la presentación después del seminario. Es cierto que no se os manda automáticamente la presentación a los asistentes, pero si queréis tenerla, escribidme y os la mando. De todas formas, aquí, como tengo ya vuestro contacto, os la puedo mandar directamente. A ver, también preguntan si tenéis servicio también para ofrecer nuestras propias líneas celulares. Pues sí, nuestros colaboradores de hecho sí que os ofrecen esa opción. Si tenéis líneas celulares que queréis poner a disposición de la comunidad científica, se puede valorar también. Bien, por ejemplo, intercambiarlas por otros materiales que tengamos disponibles u otro tipo de acuerdo. Eso, si tenéis algo que queréis poner ahí a disposición de la comunidad, comentádnoslo y lo hablamos con estos repositorios con los que trabajamos para poder daros alguna opción a cambio de vuestras células. No sé si tenéis alguna otra pregunta. A ver, validación de una línea de bovino en un futuro cercano o alguna excepción. En ese sentido, te pediría, Laura, que nos enviaras la consulta concretamente. ¿Qué tipo de validación es la que necesitas? ¿Sobre qué línea estamos hablando? Y vemos si ya la tenemos hecha en alguna de nuestras líneas o si se podría hacer específicamente para vosotros. Bueno, y creo que con eso ya no habría más preguntas, pero como digo, si necesitáis resolver cualquier otra duda, no dudéis en escribirnos. Nada más, muchísimas gracias a todos por asistir y que tengáis buena semana.